Seguramente, todos hemos visto, escuchado o leído algo sobre gigantes, en películas, cuentos y en la mitología de diferentes culturas y lugares de la Tierra. Pero podríamos pensar que los relatos antiguos son simplemente ficción y que los cuentos mitológicos no tienen ninguna base real. Se ha perdido mucho conocimiento y evidencia del pasado del mundo a través de los siglos, por desastres naturales, por guerras, por ignorancia, por consecuencia natural del paso del tiempo o porque han sido ocultos de forma intencional. Hubo personas en la antigüedad de enorme tamaño que caminaron sobre la tierra y dominaron el mundo como los humanos de hoy en día. Ha habido hallazgos en todo el mundo que respaldan la idea de que los gigantes caminaron sobre la tierra hace mucho tiempo y da la posibilidad de que estas gigantescas criaturas, parecidas a los humanos, sean algo más que seres mitológicos. A veces, en lo que se lee sobre estos seres es que eran de un origen puramente humano, pero más frecuentemente se supone que también tienen una parte sobrenatural divina. Si investigamos un poco, veremos que desde la Biblia, la mitología griega, las leyendas de pueblos nativos, los diarios de conquistadores, los relatos históricos, mapas, hasta los hallazgos arqueológicos, hay mucha evidencia de humanos gigantes que vivieron en la tierra. En Génesis 6:4 se encuentra la primera mención de gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En algunas traducciones del Antiguo Testamento, estos gigantes se conocen como los Nefilim, y la palabra se ha traducido también como los caídos, siendo la forma más común gigantes o titanes. Estos serían una legendaria raza de gigantes híbridos. Su origen se remonta a alguna conexión inexplicable de los hijos de Dios, es decir, seres de grandes dotes o de una naturaleza superior, con mujeres humanas, y que vivieron antes del diluvio universal, pero que también son interpretados como ángeles caídos o demonios. Estos seres se mencionan varias veces en la Biblia. Por ejemplo, se usa el mismo término para referirse a unos gigantes que habitaban en Canaán. Se dice que durante los primeros tiempos hubo muchos pueblos y tribus de gigantes que emigraron del antiguo Israel, llamada la tierra de Canaán, aunque también se les nombra en otros libros, como en el de Enoc. Estas eran razas de personas que conquistaron a otras personas y se convirtieron en naciones poderosas. Un ejemplo más de los gigantes que se mencionan en la Biblia es Goliat, el campeón del ejército filisteo que participó en una famosa batalla contra David, como se cuenta en el libro de Samuel. Tal vez lo que dice la Biblia sobre los Nefilim es la base de todos esos personajes mitológicos que encontramos en el comienzo de la historia de las naciones antiguas. Pero existen más referencias de gigantes en distintos lugares y épocas. En los textos de execración de la 12ª dinastía de Egipto, mencionan a los gigantes de Anakim o anaseos, una tribu nómada de gigantes que habitaban en la parte sur de Palestina, particularmente en Hebrón, y también se menciona Asdod, la ciudad de los gigantes, un páramo seco habitado por los Refaim, gigantes descendientes de los Nefilim de los tiempos primordiales. El valle de Hinnom fue conocido durante mucho tiempo como el Valle de Refaim o Valle de los Gigantes. Se encontraba, según algunas fuentes, entre Jerusalén y Belén, o cerca de esa región. Otro relato de gigantes antiguos fue el del geógrafo helenístico Eumaco, quien habló de dos esqueletos humanos separados, de más de 10 metros, que supuestamente fueron descubiertos por cartagineses en algún lugar, alrededor del año 300 a.C. El historiador Flavio Josefo escribió que en múltiples ocasiones había desenterrado huesos humanos de enorme tamaño. También escribió sobre el pueblo de Judá frente a los gigantes de Hebrón, diciendo: hasta entonces había quedado una raza de gigantes
que tenían cuerpos tan grandes y semblantes tan completamente diferentes de los demás hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy, a diferencia de cualquier pariente creíble de otros hombres. Josefo también escribió sobre Eleazar, un judío que medía más de 3 metros de alto y era uno de los rehenes que el rey de Persia envió a Roma para asegurar la paz. El emperador romano Aulo Vitelio se refirió a este mismo incidente, pues declaró: Darío, hijo de Artabano, fue enviado como rehén a Roma. Tomó consigo, con diversos presentes, a un hombre de 7 codos de alto, un judío llamado Eleazar, a quien le decían el gigante. El escritor romano Plinio el Viejo escribió que durante el reinado de Claudio César, un gigante de casi 3 metros de alto llamado Gabaras fue llevado de Arabia a Roma y colocado a la cabeza de las legiones de Adiutrix, que incluso él no era tan alto como los gigantes Pucio y Secundilla, las personas vivas más altas en el reinado de Augusto, que superaban los 3 metros de altura, cuyos cuerpos, según Plinio, fueron preservados en la tumba de los jardines de Salustio. Los textos de Ras Shamra, descubiertos en 1928 en Siria, son documentos históricos que mencionan la economía, la historia y la religión de Ras Shamra, antigua ciudad Ugarit, así como al gigante Refaim, que entonces habitaba la zona. Según el libro Judaísmo de Arthur Herzberg, en el Midrash Tanuma de Barín 7 se describe el encuentro del emperador romano Adriano con el rabino Yohanan ben Zakkai, en el que se le mostraron los esqueletos de los gigantescos amorreos bíblicos caídos, que medían 18 codos o lo equivalente a 9 metros de altura, en el año 135 después de Cristo, poco después de la rebelión de Bar Kokhba. Según Santiago de la Vorágine, San Cristóbal, el mártir cristiano, era de estatura gigantesca, tenía un semblante aterrador y medía 12 codos de altura, siendo un codo lo equivalente aproximadamente a 45 centímetros, o sea que medía más de 5 metros. En un viejo libro llamado Historia y Antigüedades de Allerdale, hay un informe de un gigante encontrado por un tal Hugh Hodson de Thornway, en Cumberland, Inglaterra, en 1601. El informe dice que dicho gigante fue enterrado a 4 metros de profundidad en el suelo, en lo que ahora es un campo de maíz. Los restos del gigante tenían más de 4 metros de altura y parecían llevar una armadura completa. Una espada y un hacha de batalla yacían cerca del cuerpo. Esta espada medía más de 1.8 metros de largo. Los dientes del monstruoso esqueleto tenían 15 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, y solo su frente tenía 57 centímetros de ancho. En el libro de H.T. Wilkins, Misterios de la Antigua América del Sur, cuenta viejos cuentos peruanos de una época pasada, cuando una raza de gigantes llegó del Océano Pacífico en barco e invadió las tierras bajas de Perú, lo que obligó a los incas a retirarse a sus fortalezas en las montañas de los Andes. Los incas decían que algunos de los gigantes eran tan grandes que de la rodilla para abajo eran lo equivalente a un hombre alto. Las historias de Citeca, de indios Paiute, del área que hoy es Nevada, hablaban sobre hombres y mujeres pelirrojos de piel clara de hasta 3.6 metros de alto, que vivían en esa zona cuando los Paiute llegaron por primera vez. Según los relatos, a esos gigantes humanos les gustaba comerse a los indios. Se dice que las tribus indígenas de esa región se unieron y emboscaron a los gigantes, acabando con todos ellos. Tiempo después, en 1912, unos mineros encontraron dentro de una cueva en Lovelock, Nevada, 2 momias gigantes de pelo rojo que medían entre 2 y 3 metros de altura, y 60 esqueletos. Muchos de ellos estaban momificados. También, muchos de los primeros exploradores mencionan haber encontrado seres humanos gigantes en sus viajes. Por ejemplo, el caso de los gigantes de la Patagonia descubiertos por Fernando de Magallanes y su tripulación, quienes fueron los primeros europeos en navegar por la costa patagónica en 1520. Su primer encuentro con los tehuelches fue registrado por Antonio Pigafetta, y una parte de lo que se escribió sobre esto fue lo siguiente. Un día, cuando nadie lo esperaba, vimos a un gigante, sin nada de ropa,
junto al mar. Bailó, saltó y cantó, esparciendo arena y polvo sobre su cabeza. Era tan alto él, que no le pasábamos de la cintura, y bien formado, con el rostro ancho y pintado de rojo, y alrededor de los ojos de amarillo. El capitán general nombró a este tipo de personas patagones. Viven de carne cruda y comen una especie de raíz dulce que llaman capac. Los dos gigantes que teníamos a bordo del barco se abrieron paso a través de una gran canasta de galletas y comieron ratas sin despellejarlas. Se bebieron medio cubo de agua de una sola vez. De este encuentro de la tripulación de Magallanes con los gigantes hay varias versiones, aparte de la de Pigafetta, y cada una describe algunas cosas interesantes. Pero también hubo avistamientos posteriores de patagones de gran estatura, descritos por otros exploradores en otras épocas. En algunos mapas se hace referencia a estos seres mediante dibujos. Este es el mapa del cartógrafo Urbano Monte de 1587, y en la parte donde se ve el territorio de la Patagonia se lee Regione de Giganti, o región de gigantes, y se observan 3 personas dibujadas de gran tamaño. Cuando Hernando de Soto llegó al territorio de los Apalaches, alrededor de Tallahassee, registró un encuentro con un jefe indio gigante a quien describió como un hombre de proporciones monstruosas. Al mismo tiempo que de Soto, al otro lado del territorio, entre lo que hoy es California y Arizona, Francisco Vázquez de Coronado dirigía un equipo para buscar las legendarias y hermosas 7 ciudades de Cibola, y se topó con varias tribus de gigantes. Pedro de Castañeda, uno de los miembros del equipo de Vázquez de Coronado, escribió en 1560 una crónica completa de la expedición, mencionando los encuentros con indios gigantes. En uno de esos pasajes escribió: dieron en una provincia de gentes demasiadamente altos y membrudos, así como gigantes. En otra parte de esos textos también describió que los suyos querían cargar un madero para hacer fuego, y entre 6 no lo pudieron cargar, pero que llegó uno de los gigantes, lo levantó solo con los brazos, se lo puso en la cabeza y lo cargó muy livianamente. En otro de esos pasajes, Pedro de Castañeda escribió sobre su encuentro con la tribu de indios Seris. Don Rodrigo Maldonado trajo consigo un indio tan grande y alto que el mejor hombre del ejército le llegaba solo al pecho. Se decía que otros indios eran aún más altos en la costa. Otros también registraron sus contactos con indígenas gigantes, como Fray Diego Durán, un misionero que pasó gran parte de su vida en México, y que escribió: no se puede negar que en este país ha habido gigantes. Lo puedo afirmar como testigo ocular, porque aquí he conocido hombres de estatura monstruosa. En su libro Historia Natural y Moral de las Indias, de 1590, José de Acosta también cuenta una historia similar a la de Durán. Estando yo en México, en el año de nuestro Señor 1586, hallaron uno de aquellos gigantes enterrado en una de nuestras fincas, que llamamos Jesús del Monte, de quien trajeron una muela para que se viera, que sin aumentar era tan grande como el puño de un hombre, y según esto, todo lo demás era proporcionado, lo cual yo vi y me maravillé de su grandeza deformada. Mientras tanto, en 1575, al otro lado del mundo, un tal Jacobus Niesavilovius derrotó a una escita gigante. Su frente tenía 24 dedos de ancho, y el resto de su cuerpo era tan grande que, tendido en el suelo, le llegaba al ombligo de un hombre de pie. Todos estos escritos de distintos lugares y épocas tienen en común que hablan sobre humanos de gran tamaño, no de animales. Con esto, que está documentado, nos podemos dar cuenta que los gigantes pudieron ocupar varias partes del mundo en la antigüedad, en todos los continentes, pero supuestamente los arqueólogos e investigadores no han encontrado un solo hueso, fósil o cosa que nos muestre la evidencia o que nos hable sobre estos gigantes, según la información oficial. Aunque sí ha habido hallazgos de esqueletos de humanos gigantes, y estos son algunos.
En 1456 se reportó el hallazgo de un esqueleto humano de 7 metros de altura y fue sacado de la orilla de un río en Valence, Francia. En 1577 se encontró un esqueleto gigante de casi 6 metros debajo de un roble volcado en el cantón de Lucerna, Suiza. En 1613 se encontró un esqueleto gigante cerca del castillo de Chaumont, en Francia, y se informó que medía casi 8 metros de alto. En 1829, cuando se utilizaba un montículo cercano como material en la construcción de un hotel en Chesterfield, Ohio, Estados Unidos, mientras escarbaban, los trabajadores desenterraron un gran esqueleto humano. En 1833, los soldados que excavaban en Rancho Lompoc, California, descubrieron un esqueleto masculino gigante de 3.6 metros de altura, con doble fila de dientes, rodeado de armas gigantes. Aquí se ve la foto de la momia de un gigante de unos 2.75 metros de altura, encontrada en California, cuya nota se publicó en The World Sunday el 6 de octubre de 1895. Según un recorte de prensa fechado en Nayarit, México, el 13 de mayo de 1926, dice que W. de Balda descubrió los huesos de una raza de gigantes que medían más de 3 metros de altura. Sus alturas oscilan entre 2.30 y 3 metros, y sus cráneos son mucho más grandes que todas las razas que habitan en América hoy. Tienden a tener una doble hilera de dientes, 6 dedos de las manos y 6 dedos de los pies, y como los humanos, se distinguen entre sí por los rasgos faciales. El periódico Los Angeles Times, del 2 de octubre de 1927, informó que exploradores en México localizaron grandes huesos humanos cerca de Tapextla, lo que indica una raza de tamaño gigantesco. Posteriormente, hubo otros descubrimientos de huesos humanos de un tamaño mayor al de la gente actual, varios de ellos en Estados Unidos, Europa y en otras partes del mundo, incluso en tiempos modernos. Pero oficialmente nos han dicho que los gigantes no existen, nunca existieron y que no se ha encontrado nada de esto. Entre el material fotográfico de Internet puede haber muchas imágenes de esqueletos de gigantes que son falsas, precisamente creadas para confundir sobre la veracidad de este tema. Esto seguirá siendo un misterio, pero sin duda hay cosas que sucedieron en el pasado y han sido encubiertas o nos cuentan de manera diferente. ¿Se habrá querido ocultar esto a la humanidad actual por alguna razón? ¿Acaso este tema corresponderá a una parte de la historia del mundo que se ha borrado o modificado? ¿Será que los restos de gigantes los habrán querido sustituir intencionalmente por huesos de otros seres ficticios para ocultarlos? ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.